segmento es patrocinado por Clarifex, pureza reflejada en la piel. Estamos de regreso con ustedes esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema, como todos los que abordamos en la revista de Sol a Sol, de mucho interés y ojalá que nos deje alguna lección para cada uno de los nicaragüenses. Vamos a hablar del acné. Todos en algún momento vamos a padecer o padecemos del acné. Y esto estaba leyendo hace algunos días que decían, pues algunas personas a lo mejor los efectos o las consecuencias del acné son intrascendentes, para otras si realmente representa todo un problema y una dificultad y bueno, tienen que acudir inclusive al médico. Tenemos hoy a la doctora Marlene Méndez, que es dermatóloga, y vamos a hablar sobre ese tema porque estoy seguro que es uno de los temas más consultados en dermatología, ¿verdad? Doctora, bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. En efecto, el acné en sí es la patología más frecuente que se ve en la consulta dermatológica. Tenemos que aproximadamente el 90-80% de la consulta de un dermatólogo es personas buscando ayuda para el caso de su acné. ¿Por qué? Porque también las estadísticas muestran que de un 80 a un 70, de un 80 a un 90 o un 87% de personas a nivel mundial están afectados por acné, ya sea leve, moderado o severo. Es decir, en algún momento de la vida, el 80% de la población ha tenido en algún momento de su vida un caso de acné, por lo tanto es la patología más frecuente en consulta. Doctora, cuando hablamos del acné, ¿cuáles son los más grandes avances o investigaciones que podemos referir o mencionar? Por ejemplo, se ha vinculado en varias oportunidades que he conversado sobre este tema, el tema de la alimentación, el tema, por ejemplo, del estrés, inclusive algunas personas he escuchado hablar de eso. ¿Eso está científicamente demostrado? Bueno, a nivel de dieta en sí, científicamente demostrado, no está científicamente demostrado que la dieta juegue un papel directamente causal en lo que es la patología del acné. Pero sí, por ejemplo, es mucho lo que los pacientes refieren, doctora, después de que yo como chancho con yuca, por así decirlo, me da un brote. Por ejemplo, o chocolate, es algo muy frecuente. No está realmente científicamente asociado, es algo que los libros, toda la literatura no ven un papel causal en sí. Sin embargo, se ha visto que el alto índice glucémico en una comida, por ejemplo, comidas con alto índice glucémico, sí pueden tener alguna relación con algún brote. No causa, pero sí una exacerbación. Y el alimento que sí se ha visto que está relacionado de alguna manera en la mayoría de los estudios es la leche. O sea, así que estamos hablando, eso es algo individual, no significa que todos los individuos, las personas que tengan acné, todos los pacientes que tengan acné, no puedan tomar leche. Esto es algo individual. La mayoría pueden decir, cada vez que yo dejo de comer queso, que dejo de comer crema, pues miro que el brote disminuye y yo no me puedo tomar un vasito de leche porque me vuelve. Entonces sí se ha visto que la leche. Ahora, en el chocolate hay que ver, ¿es el cacao puro o es la leche que lleva el chocolate lo que causa el brote de acné? Son cosas que todavía se deben dilucidar. Sin embargo, yo soy de las que considera que si un paciente me dice, doctora, cada vez que como grasa, cada vez que como aguacate, me causa una lesión, un brote, pues debo más bien, en vez de decirle, no, eso es mentira, debo decirle al paciente, si vos has notado eso, pues lo mejor es que lo eliminemos por un tiempo y veamos si realmente es, porque hay que escuchar al paciente también. Entonces eso es una realidad. Bueno, la otra cosa que se maneja es el tema hormonal vinculado pues a las crisis o al aparecimiento del acné. Claro, porque en la fisiopatología del acné, pues las hormonas sí intervienen, hay una carga androgénica. Entonces, por ejemplo, en mujeres que se mira que el acné ha superado la edad normal, porque el acné vulgar, el acné común es lo que se da en la adolescencia, inicia a los 12 años y termina aproximadamente a los 20 años, pero cuando ya persiste, sobre todo en una mujer o inicia en la edad adulta de una mujer, tenemos que ver que haya una causa hormonal. Entonces, pues hay que ver, por ejemplo, cómo son sus menstruaciones, hay que mandarle a hacer un ultrasonido, por ejemplo, para ver si hay ovario poliquístico, porque puede caer en algo llamado síndrome de ovario poliquístico, en la que hay una gran carga adrenal, una gran carga, por ejemplo, de estas hormonas masculinizantes, por así decirlo, que van a causar ciertos brotes de acné, pelo, por ejemplo, en la cara, que sea hirsutismo, y además personas gorditas y además ovario poliquístico. Bueno, cuando hablamos también de los tratamientos, yo me he fijado, bueno, que no todas las personas, no todas las pieles reaccionan
de la misma manera el acné. Pues yo veo, por ejemplo, personas que inclusive les deja lesiones de por vida. Exacto. ¿Cuál es el tratamiento, cuál es la propuesta médica que más común están utilizando ustedes? ¿O eso va a depender del nivel de afectación del acné? Claro, eso depende realmente del nivel de afectación del acné, porque un acné muy leve, una persona que tiene un comedón o una espinilla, porque así decirlo, una o dos, no va a ser igual que una persona que realmente ya tiene un acné muy severo. Esas personas, por ejemplo, que no quieren salir de su casa porque se sienten tal vez como la cara de piña, que tal vez decían que está llenita de lesiones. Entonces, el tratamiento varía, puede ser desde cremita hasta simplemente tratamiento oral. Necesitaría un tratamiento sistémico. Entonces, a mí me gusta, para recomendación general, sobre todo en tratamiento, es que, por ejemplo, tener en cuenta algunas cosas, porque el paciente, por ejemplo, hablando de la higiene en sí, creen que lavarse todo el día la cara, eso va a eliminar el nivel de grasitud, el nivel de oleosidad, que la cara no se esté tan grasa, porque se están lavando la cara bastante tiempo y eso le va a generar menos brote. Sin embargo, se ha visto que lo indicado es lavarse la cara 2 veces al día, en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque si tenemos una limpieza excesiva, el cuerpo más bien dice, ¿por qué tanto jabón? Porque comienza a producir más grasa y es el efecto contrario. Entonces, okay, las personas tienen el mal concepto de lavarse más la cara o piensan que ese es el tratamiento adecuado. No, entonces hay que saber con qué jabón lavarse. En este caso, por ejemplo, jabones a base de antisépticos algunas veces son necesarios. Por ejemplo, ahora que traemos a Clarifex, pero sin embargo, que sea un jabón suave también para la piel, que no la vaya ni a deshidratar, pero tampoco a darle un aporte de grasa excesiva. Una cosa que yo me he percatado, y eso ocurre no solamente en temas dermatológicos, por ejemplo, si a lo mejor yo tuve o estoy teniendo alguna crisis de acné, yo asumo que lo que me sirve a mí le va a servir a todo mundo. Y médicamente, por lo que yo he conversado con muchos doctores, eso no ocurre así. A lo mejor tu problema es muy distinto al mío, tu tratamiento es muy distinto al mío, y usar lo que el otro está usando a lo mejor puede ser contraproducente. Exactamente, y eso realmente yo le aconsejo a todas las personas que tengan, que necesiten, que tengan el padecimiento de acné, que vayan al dermatólogo, porque sí es necesario, porque por ejemplo, un acné incluso muy leve puede dejar una marca que es una cicatriz, y la cicatriz no va a desaparecer fácilmente, es la complicación más temida, te va a quedar de por vida, es como una marca de varicela que te queda ahí, y es mucho más difícil el tratamiento de una cicatriz que tratar y controlar el acné. Otra cosa que yo les recomiendo a los pacientes, por ejemplo, cuando va a consulta o que quieren, que no piensen que nosotros tenemos la fórmula mágica, que esto requiere tiempo. Yo siempre digo, el que espera, desespera, en el sentido de que piensan de que hoy van a ir al dermatólogo y el domingo ya se le va a haber desaparecido. No hay borrador mágico. Para que uno logre ver en un tratamiento, sobre todo en enfermedades crónicas de la piel, y en este caso el acné, una mejoría, comenzamos y quiero que se entienda bien, que comenzamos a ver mejoría después de los 4 meses, después de un tratamiento sistemático con el dermatólogo. Es decir, que a partir de los 4 meses vamos a tener un 30 o 40% de mejoría, pero en 6 meses vamos a tener un 60% de mejoría y probablemente en un año un 80 o un 90%. Un 100 tal vez es muy difícil, pero usted va a ver que si al inicio tenía 100 lesiones de acné, en un año usted va a tener 1 o 2 lesiones de acné. Una cosa importante, doctora, esto como todos los problemas de salud que podemos tener, requiere que se atienda a tiempo, puede tener sus repercusiones, digo yo, o sus cicatrices permanentes si esta no se atiende cuando realmente se debe atender. Sí. Cuando aparece, por ejemplo, una crisis de acné. Claro, la cicatriz, como te digo, puede aparecer desde en una persona con un acné leve y que tenga tendencia a hacer una cicatriz. Hay diferentes tipos de cicatrices, por ejemplo, la pica de hielo, que uno solo mira unos puntitos profundos y que son muy comunes y son realmente muy difíciles de tratar. El acné, la lesión en sí, el brote, lo podemos controlar, pero la cicatriz es más difícil de tratar, incluso puede llegar a necesitar en algún momento alguna técnica quirúrgica. Ahí tenemos algunas imágenes, la interrumpo para mostrar un poco de lo que estábamos conversando ahorita, ¿verdad? Exacto, si ustedes miran en la imagen de las cicatrices hay diferentes tipos, desde la pica de hielo a unas que son un poco como más hundidas y más
más grandes, más anchas. Ajá. Entonces, pero también y muy frecuente, tal vez la complicación más frecuente en nuestra población latina son las máculas hiperpigmentadas o las máculas residuales postinflamatorias. Es decir, nosotros los latinos, después de que nos sale una lesión roja inflamatoria, nos deja una mancha oscura. Y tal vez ya nuestro acné está controlado, pero la mancha oscura sí, parecemos perrito dálmatas. Y esa no nos gusta porque visualmente pareciera que tuviéramos un brote de acné o que tuviéramos algo en la cara y tal vez nuestra piel ya está lisa. Y también la mancha requiere todavía más tiempo de controlar. ¿Hay tratamientos para esa mancha a la que nos referíamos? Sí, para las manchas realmente hay tratamiento y mucho también es la protección solar es adecuado, sobre todo cuando andamos con el brote de acné, porque el sol influye mucho que esa pigmentación quede más adherida en nuestra piel. Entonces, pues, usar la protección solar, hay despigmentantes indicados que podemos usar durante el tratamiento o posterior al tratamiento del acné y que eventualmente se va a difuminar. Bueno, la otra cosa que también es muy delicado y que tenemos que mencionarlo, cuando hablamos de la automedicación, que en Nicaragua es muy común, o sea, en cualquier farmacia le venden un producto para controlar o para el acné. Se debe tener cuidado con esto, doctora. Sí, mucho cuidado porque las personas son expertas a escuchar a la vecina, a escuchar a la abuelita y la automedicación es lo base. O sea, uno llega y lo primero que te dice el paciente que usted se ha aplicado y lo primero que te dice es, me puse pasta de diente. Entonces, porque me dijeron que eso secaba completamente la lesión. Pero bueno, tenemos que entender que la pasta de dientes está pensado para la mucosa oral, que tiene un pH diferente, que más bien te puede ocasionar una pequeña quemadura, una irritación ahí donde va a estar esa lesión, que puede ser que la pústula, el puntito amarillo se desaparezca porque hay algo antiséptico ahí, pero que te va a dejar una pequeña quemadura con una mancha posterior. Y esa mancha va a ser más difícil de quitar y tu piel va a estar más maltratada. Entonces, ir a la farmacia a escoger un medicamento en sí también es muy riesgoso porque, por ejemplo, en pacientes con un acné inflamatorio no es el mismo tratamiento que le vamos a dar a un paciente que solo tiene los puntitos negros o los taquitos de sebo, como si bien se le dicen que sería un acné comedónico, o en pacientes que tienen un acné muy severo, un acné nódulo quístico, solo con una cremita no va a mejorar, va a necesitar el tratamiento antibiótico adecuado y que no va a ser regularmente de una semana como realmente se utilizan los antibióticos para las otras enfermedades, sino que en el caso de acné es por tiempo prolongado y hay que saber cuál es el indicado a utilizar. Bueno, doctora, tal vez en el próximo programa vamos a tener una segunda conversación para que hablemos tal vez del acné en los adultos, que imagino que es otra las manifestaciones, otro los tratamientos, otra las causas inclusive, y hablar de algunos de los productos que están recomendables, que ustedes como médicos recomiendan y los beneficios que estos tienen, ¿le parece? Me parece muy perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Nosotros regresamos en segunditos con ustedes. Este segmento fue patrocinado por Clarifex, pureza reflejada en la piel.